Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Lengua Materna Español de quinto grado aquí en Aprende en Casa 3. Un espacio para desarrollar nuestra capacidad de revisar lo que escribimos considerando los distintos componentes de los textos. Y me da gusto contar nuevamente con la guía del maestro Francisco Olivares Sánchez. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Juan Carlos. También te saludo con mucho gusto y me llena de entusiasmo que las alumnas y los alumnos que nos atienden desde casa continúen esforzándose por aprender hasta el último momento del ciclo escolar, con empeño y alegría, como todos nosotros. Como pues lo están haciendo nuestro queridísimo Ton, que hoy también asistió a su escuela, pero que prometió mirarnos para mejorar en la revisión de sus escritos. Pues te mandamos un saludo afectuoso, Ton. Recuerda que la revisión es un momento muy importante. Cada que redactamos un texto y que además nos ayuda, recuérdalo, a aprender sobre el lenguaje. Pero antes de entrar en materia, profesor, vamos con Ajo Listo, quien todavía nos tiene que dar consejos importantes para cuidar nuestra salud desde los hermosos canales de Xochimilco. Vamos con el versátil Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Nos vemos pronto. Y bueno, profesor, ahora sí díganos, ¿qué actividades vamos a realizar? Pues mira, vamos a revisar algunos trípticos elaborados por distintos autores e instituciones para señalar algunos puntos en los que podría mejorarse su escritura. Hoy también vamos a contar con los escritos de alumnos y alumnas de quinto grado, profesor. No. Mañana comentaremos los trípticos de las niñas y los niños que se animaron a mandarnos su trabajo. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿de quién son los trípticos que vamos a revisar? Entre los que recopilamos para presentar ejemplos en sesiones anteriores, notamos que varios tenían posibilidades de ser mejorados. Ah, bueno, espero que los autores y las autoras de estos trípticos estén mirando el programa para que tengan la oportunidad de corregirlos. Pero, ¿esto será de utilidad para nuestros alumnos y nuestras alumnas? Mira, la elaboración de cualquier texto nos lleva a resolver problemas que están presentes en todo acto de escritura y algunos que se relacionan con el tipo de texto específico. Por esto, la revisión de los textos de otros nos ayuda a mejorar nuestros propios escritos. Oiga, profesor, ¿y no cree que los autores o autoras de estos trípticos se vayan a molestar con que critiquemos su trabajo? Mira, en lo que todos y todas escribimos podemos encontrar aspectos a corregir y mejorar, porque los textos tienen diferentes niveles de organización en los que debemos atender una infinidad de detalles, Juan Carlos. Pero como no se trata de criticar a los autores y autoras o a las instituciones que publicaron estos trípticos, mira, vamos a mostrar solamente las partes de los textos en que centramos la revisión. Muy bien. ¿Y qué actividades les vamos a pedir que realicen los niños y las niñas que nos acompañan? Pues que sigan con atención la revisión de los ejemplos, que identifiquen los elementos en los que proponemos mejoras y que traten de imaginar los cambios que ellos mismos harían.
sobre todo que identifiquen y tomen nota de los aspectos del lenguaje escrito en lo que centramos la atención. Muy bien. ¿Y qué materiales van a necesitar para realizar estas actividades? Pues anótenle cuaderno, lápiz o pluma, lógicamente para tomar notas, un diccionario para aclarar sus dudas de vocabulario y su libro de texto de español quinto grado, nada más. Perfecto. Pues entonces, comencemos, profesor. Pues comencemos, pero antes de comenzar a revisar los textos, debo comentarles los aspectos del lenguaje y de organización textual que vamos a considerar. A ver, ¿en qué elementos de un texto centran ustedes la revisión? Bueno, antes yo me fijaba sobre todo en que se cumplieran las características del tipo de texto que estaba escribiendo y en que no tuviera errores ortográficos. Pensaba que los textos que escribía pues me quedarían siempre bien a la primera y casi no les hacía cambios. Y ahora, ¿cómo revisas los que escribes? Bueno, hace pocos años tuve que colaborar en la escritura de notas y resúmenes informativos. Y durante los primeros meses mi experiencia como escritor pues se transformó porque me di cuenta de que tenía que revisar lo que escribía para que no se me pasara ninguna idea importante y pues se entendiera mi texto. Y con el tiempo llegué a dominar la técnica de esos tipos de textos y pues me tardaba menos en entregarlos y sin errores. Ahora dime, ¿has tenido experiencia con otros tipos de texto? Bueno, después practiqué en un taller de escritura creativa y la idea de que escribir es llenar un formato que está fijo para cada tipo de texto se transformó y me di cuenta de que esos formatos eran muy flexibles y los podemos adaptar en nuestro propósito comunicativo y al destinatario. Me parece que tu testimonio nos muestra la importancia de la práctica para aprender a escribir y revisar nuestros textos y sobre todo la relevancia de los propósitos y los destinatarios para guiar escritura. Con base en estos antecedentes, les propongo centrar la atención en los siguientes elementos. Vamos a verlos. Un primer elemento que debemos tomar en cuenta es la forma en que articulamos las ideas en nuestro texto para que comuniquen un mensaje central que pueda ser comprendido y no una colección de ideas sueltas. A esa característica de los textos se le llama coherencia. Para considerarla tenemos que responder a la pregunta: ¿las partes del texto que escribimos están conectadas unas con otras? ¿Por qué pone juntos en una sola categoría la ortografía, la puntuación, la tipografía y el diseño de los textos? ¿No son muchos elementos, profesor? Tienes razón. Son aspectos que podríamos tomar en cuenta por separado, pero quería destacar que todos estos aspectos están relacionados con la apariencia final del texto y con la forma en que lo organizamos. Además, todos se refieren a las marcas gráficas que son esenciales para comunicar nuestras ideas, pero que por sí mismas no tendrían un significado. Ah, muy bien. Profesor, me surge una duda. A ver, ¿no debería ir primero la consideración de aspectos gramaticales que la de aspectos ortográficos en la revisión de lo escrito? Mira, en el caso de los trípticos que vamos a revisar, tienen pocos aspectos gramaticales que corregir. Supongo que ya tuvieron su propio proceso de revisión, así que solo encontré algunos detalles no esenciales sobre lo que vamos a trabajar, pero revisar la gramática se refiere al orden y función de las palabras, por lo que muchas veces conviene atenderla antes que la ortografía. Muy bien. ¿Y al principio no debería estar la coherencia global? Mira, la construcción de la coherencia global atraviesa todo el proceso de escritura, desde que planeamos las partes del texto hasta que llegamos a la versión definitiva, por lo que es posible apreciarla como resultado de este proceso. Pero comencemos a revisar ejemplos que requieren atender la articulación de los contenidos. Vamos a verlo. Estos dos apartados forman parte del mismo tríptico. Ambos se refieren a indicadores sobre el bullying o acoso escolar, por lo que me pregunté, ¿cuál es la diferencia o relación entre ellos? Me parece que en el primer caso se refiere a cómo se siente la víctima del acoso y en el segundo, cómo es posible observarlo pues en su forma de ser, pero también se refiere a la víctima. Resulta confuso. Así es. Además,
en el último punto del primer apartado se mencionan los lugares donde ocurre de manera frecuente el acoso, por lo que no concuerda con las ideas anteriores. Mira, vamos a ver otro ejemplo. A ver. En estos dos pasajes del mismo tríptico se presenta una especie de título que anticipa el contenido que sigue. Vamos a verlo. Dice, en el primer caso, podemos ver que el contenido incluido no se refiere a las personas que sufren acoso, sino a la explicación del acoso como un proceso. En el pasaje que aparece a la derecha, se presentan recomendaciones para prevenir o enfrentar el acoso, pero me parece que las recomendaciones que pues se enlistan se refieren a lo que puede hacer un compañero o un docente para mediar en un conflicto escolar. Y hemos comentado que hay diferencias importantes entre un conflicto que forma parte de la convivencia cotidiana y una situación de bullying. Fíjate que en ambos casos no se cumple la articulación de los contenidos. Vamos a ver otro ejemplo, ¿les parece? A ver, profesor. A ver, ahí lo tenemos. En este caso, podemos ver el título del apartado resaltado en rojo, con letra más grande y con mayúscula. A este le sigue una oración que presenta un listado de indicadores. Después, aparecen elementos referentes a los aspectos que se refieren a los subtítulos en la escuela y en las tareas escolares, y en lo social. Me llama la atención que los dos subtítulos tienen formatos gráficos diferentes, por lo que pues, yo hubiera pensado que están en el mismo nivel de organización, sino pues más bien que están apartados, en apartados distintos, ¿no lo cree? Así es. Además, las viñetas con que se presentan son distintas, por lo que todavía más hubiera pensado que eran contenidos separados. Estamos mencionando aspectos que podríamos incluir en el rubro de organización gráfica y tipografía, pero inciden en la manera en que se articulan en las partes de un mismo apartado. También podemos encontrar aspectos problemáticos en la lista porque se refieren a cosas muy diversas. Algunas señalan la forma de comportarse de un alumno o alumna como consecuencia de estar sufriendo acoso. Cambio repentino en la asistencia a clase o en el rendimiento académico. Asistencia irregular, por ejemplo. En cambio, del lado derecho, en el tercer punto dice, otros suelen burlarse o reírse de él o de ella, lo menosprecian y o lo insultan, no saben hacerse valer. Esta es una situación de acoso que puede ser observada directamente, profesor. Sí. Y por otra parte, en estos listados se mencionan características de alumnos y alumnas que en ocasiones favorecen que sus compañeros los acosen, pero que por sí mismas no ponen en evidencia que estén ocurriendo. Por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad o diferencia de aprendizaje, dice. O también menciona, procede de un origen racial, cultural, étnico y o religioso que lo coloca en minoría. Entonces, ponen en el mismo listado formas de comportamientos que son posibles consecuencias de que haya acoso, ¿no? Situaciones que son manifestaciones directas del mismo y características de los alumnos que a veces, pues, predisponen a su ocurrencia. Así es. Además, está presente la idea de que las personas pertenecemos a razas, lo cual es un concepto equivocado porque en los seres humanos las razas biológicamente no existen. Exacto. Pero lo que quería resaltar es lo que acabas de mencionar precisamente, la discordancia entre los tipos de elementos que se incluyen en esta lista. Veamos un ejemplo de un tríptico donde se hace una clasificación mucho más cuidadosa. A ver, muy bien, veamos. Los títulos son indicadores indirectos en afectados de acoso escolar o bullying. Y el otro es indicadores directos en afectados de acoso escolar o bullying. Aquí ya hace la distinción que pues, usted señalaba, profesor, ¿no? En primer lugar, lo que se ve en las conductas de las posibles víctimas, como depresión, tristeza, deterioro en su rendimiento escolar, exclusión o búsqueda de protección. En cambio, en el segundo listado se mencionan las situaciones o conductas que constituyen actos de acoso en el momento mismo en que se manifiestan.
como bromas desagradables, burlas, insultos o empujones, o las heridas que dejan las agresiones. Además, no se incluyen las características físicas o sociales de las posibles víctimas, las cuales pueden ser discutibles, ¿eh? Muy bien. A ver, profesor, entiendo que el texto de esta última diapositiva no lo incluyó para criticarlo, sino para tomarlo como ejemplo de cómo se pueden resolver algunos problemas, ¿cierto? Así es. La revisión de los textos nos debe llevar a identificar posibles errores, pero también a apreciar los logros en la escritura. Nos conviene aprender a identificar ambas posibilidades para reconocer nuestros avances y nuestras dificultades. Veamos ahora algunos ejemplos de problemas que tienen que ver con la ortografía, la puntuación y los elementos gráficos. Fíjense bien, este ejemplo es parte de un tríptico que exploramos en una sesión anterior, que por lo demás está bien organizado y tiene una presentación clara de los contenidos, pero tiene algunas cuestiones ortográficas y sintácticas que podemos señalar. Me doy cuenta del uso incorrecto de los acentos. La palabra envío debería tener acento en la O, porque el verbo se refiere a una acción en el pasado. Y la palabra, pues es aguda, o sea, con el acento en la I. O sea, la palabra es grave, envío. Y es un sustantivo porque antes de esta palabra se le puede poner un artículo. Como ejemplo, puedes decir un envío o el envío, ¿verdad? Pero si es un verbo, claramente debe de tener un sujeto como la mamá envió dinero el martes, ¿no? O el maestro envió las calificaciones. Algo Uy, qué parecido, miedo. así es, bueno, algo parecido sucede con plática, que es un sustantivo. Vamos a tener una plática, por ejemplo. En este caso, la palabra debe ir sin acento, pero si se refiere al modo imperativo del verbo platicar, debe tener un sujeto que lo realiza. Por favor, platica con ella. Pero, profesor, no me queda claro por qué la palabra convertirse está mal. Mira, se trata de una cuestión gramatical sobre el pronombre que debería usarse para señalar quién se convierte o a quién convierten en el foco de atención. Hablamos de las burlas y de todo esto del bullying, ¿verdad? Ajá. ¿De quién se habla en esta parte? De la chica o el chico que haya enviado sus fotografías, ¿no? Ah, ya veo. Debería decir en contra de quien lo envió para convertirlo, ¿no? Está equivocado el pronombre que se añade al final de la palabra. Él o ella no se convierten por sí mismos, sino alguien más los convierte. Así es. Ah. Vamos a ver otro ejemplo que podemos interpretar como error ortográfico, como la elección de la palabra equivocada por no fijarse en su función gramatical. Creo entender aquí, aquí se habla de las evidencias que muestran en su cuerpo un niño o una niña que ha sufrido acoso. Pareciera que la frase completa es están arañados, pero entonces tendría que decir tienen moretones, ropa u objetos personales rotos o dañados. Tienes razón, pero los elementos de la lista son sustantivos sin un verbo. Moretones, ropa u objetos, por lo que el primer elemento también debería serlo. Y la mejor opción es la palabra arañazos. Ah. Vamos a ver otro ejemplo. En 2 de estas 3 oraciones hay errores. ¿Se dan cuenta en qué consisten? La palabra que aparece con acento y sin acento. Yo creo que debe de ir con acento porque es palabra interrogativa. Y cuando se usa en oraciones que no son interrogativas o exclamativas, se tiene que escribir sin acento. A ver, ¿y cuál es el otro problema, Juan? La oración sobre fondo morado, pues no tiene signos de admiración de apertura. Pero, ¿dónde los ponemos? En realidad, se trata de 2 oraciones coordinadas que van una junto a la otra por el orden lógico de las ideas, por lo que debería haber una coma entre ellas. Después, el signo de apertura debería ir antes de nosotros. En este caso, la elección del signo de puntuación correcto se relaciona con la gramática de la oración. ¿Se dan cuenta qué es lo que debemos cambiar?
Me parece que antes de mismos debería ir una coma en lugar de un punto y seguido. Porque, pues no sabría decir por qué. ¿Será porque lo tenemos que decir pues más de corrido, profesor? A ver, si hacemos un resumen de este fragmento, podemos quitar algunas palabras y frases. Los observadores son los testigos, que pueden ser activos o pasivos. Ajá. La palabra que introduce una oración que especifica las características de los testigos. ¿Lo hacemos como si fuera un adjetivo? Sí, porque de esa manera, por lo que iría separada, o sea, si lo hacemos de esta manera, iría separada por una coma de la oración principal. Pero, ¿qué pasa si agregamos la palabra mismo? ¿No es el sujeto de una nueva oración? Mira, si buscamos el significado de mismo en el diccionario, podemos ver que se trata de un adjetivo. Ajá. En este caso, la palabra mismos está refiriéndose al sustantivo testigos y sirve de articulación con lo que sigue. A ver, ahora veamos dos ejemplos en los que la forma gráfica de las palabras busca llamar la atención del lector. Vamos a verlo, Juan. A ver, el tamaño de las letras, su color o si están resaltadas en negritas, tienen la intención de resaltar las palabras del texto sobre las que se quiere llamar la atención. Pero aquí no hay un error, ¿o sí? ¿No? Mira, en este caso se pueden transgredir algunas normas convencionales del uso de mayúsculas para darle atractivo al texto, pero también encontramos ejemplos de usos erróneos. Fíjate, en este caso se presenta un texto en prosa normal, en el que se utilizan las comillas y las cursivas para resaltar una idea, tal vez porque se considera importante. Pero las comillas se usan normalmente para citar otra fuente o para tomar distancia de algo que se dice. Además, cuando se usan comillas para resaltar algo, resulta excesivo ponerlas también en cursivas. Entonces, aquí es un error resaltar de esta manera la frase, profesor. Mira, de lo que se trata es de ser consistente con los criterios que seguimos para escribir un texto. Si estás desarrollando una explicación con prosa normal, con todas las convenciones de la escritura, debes ser consistente con ese criterio. Si hay espacios donde estás jugando con la tipografía, el tamaño o el color de las letras, entonces puedes tomarte algunas libertades. De eso se trata la coherencia global, de que todos los elementos del texto vayan en la misma dirección para dar un mensaje claro y articulado. En este fragmento de tríptico vemos un estilo informal para dirigirse a adolescentes. Incluso la presentación del contenido es como una carta que les habla de manera respetuosa y cálida. Al final de esa presentación, anuncia una serie de consejos para enfrentar el acoso escolar del lado derecho. ¿Ya lo ven? Arriba. Ajá. Hay una frase que, bueno, es una frase como de presentación con puntos suspensivos, porque queda completada con cada uno de los elementos del listado siguiente. Para disfrutar de un ambiente de compañerismo, respeta siempre las diferencias personales de cada compañero, por ejemplo. Sí, y al final trae una frase de cierre que da conclusión a toda la idea. Con este esquema se presentan todas las ideas a lo largo de este tríptico, por lo que tiene una coherencia global muy notoria, que es a la que nos conviene aspirar en nuestros escritos. Juan Carlos, ahora vamos cerrando nuestra clase. Sí. ¿Me ayudas a hacer un repaso de lo que hicimos en esta sesión, por favor? Claro, profesor. Primero platicamos sobre algunos aspectos que podemos tomar en cuenta para revisar nuestros escritos. La articulación de los contenidos, la gramática, la ortografía, la puntuación y la tipografía. Todos ellos hacen posible que nuestros textos tengan coherencia. Después revisamos varios trípticos. Ahora tú, ¿con qué aprendizaje te quedas en esta revisión? Bueno, pues que la ortografía y la puntuación no están desligadas de la gramática y del orden de las ideas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Niños y niñas, hagamos un último esfuerzo para concluir con este ciclo escolar. Por favor, revisen la escritura de sus trípticos para compartirlos con sus compañeros cuando regresen a clases. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Juan. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Para revisarte mejor, de lengua materna español de quinto grado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros.
Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchas gracias. A continuación, Cívica y Ética en Diálogo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien en casa. Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. Nos da mucho gusto poder saludarlos una vez más. En esta ocasión queremos platicarles de un tema que todos los cibernautas debemos conocer: los derechos de autor y la propiedad intelectual en Internet. Acompáñenos. Y pongan mucha atención. Cuando los maestros nos dejan tareas, todos hemos utilizado el Internet para buscar información y así poder realizarlas, ¿no es así? Pero, ¿sabías que si utilizamos la información o los trabajos de otros cibernautas sin su permiso, podríamos estar cometiendo un delito? Por esta y otras razones, es necesario conocer cuándo y cómo podemos usar el trabajo y las ideas de otras personas, respetando así los derechos de autor y la propiedad intelectual. Como ya lo hemos platicado, el ciberespacio nos abre las puertas a nuevos mundos de oportunidades y conocimientos. Pero es importante recordar que así como nuestro yo digital es privado, la información que existe en la red también le pertenece a otros y por lo tanto hay que respetarla. Cuando te encuentres con algo que quieras utilizar en el ciberespacio, te invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando tomes contenido de algún sitio web para tus tareas, asegúrate siempre de mencionar el nombre del autor o la página donde obtuviste la información y la fecha de consulta. Si tú no lo hiciste, grabaste o escribiste, entonces no te pertenece. Así que recuerda siempre mencionar de dónde o de quién proviene. De esta manera evitarás incumplir las leyes que protegen los derechos de autor. Nunca y por ningún motivo descargues o compartas programas, juegos, textos, películas o libros si no son de acceso libre o si no cuentas con la autorización de su creador. Si lo hicieras, podrías estar cometiendo una falta grave y esto podría traerte problemas. Si no cuentas con los permisos necesarios, no utilices ninguno de estos contenidos. Internet ha sido una plataforma muy importante para que muchos artistas y creadores puedan difundir su trabajo. Sin embargo, esto también ha ocasionado que algunas personas se aprovechen de esta situación, robando o copiando el contenido que no es suyo, lo cual perjudica el reconocimiento y beneficio económico de quienes lo crean. Cuando consumes o compartes contenido pirata, alguien más deja de ser remunerado por su trabajo y en cambio le das dinero a los delincuentes para que sigan haciendo daño. Es por ello que nunca debemos hacer uso de contenidos ilegales, lo cual evitará que algunas personas se beneficien y perjudiquen a otras. Al navegar por internet, un cibernauta responsable como tú debe recordar lo siguiente: tu yo digital puede aprender mucho en el ciberespacio, pero asegúrate de hacerlo honesta y responsablemente. Cuando utilices contenido de la red, siempre recuerda mencionar quién lo hizo o dónde lo encontraste. Antes de descargar, compartir o utilizar el trabajo de otros, consulta, respeta y decide. Tu yo digital siempre sabrá hacer lo correcto. Esperamos que la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. ¡Cuídate! Nos vemos, chicas y chicos. ¡Adiós! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.